¿no? No, porque están entrando con su celular. Cuando entran de la computadora me parece que entran directamente. Ya. Otra vez, estamos ya con el DUTIC, ¿cierto? Yulitza. Yulitza, ¿me está escuchando? Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, sí, lo escucho. Ya está. Ya. Entonces, em, vamos a, vamos a dar inicio. Es que hay varios compañeros suyos que están entrando por celular y por tanto, ya. Quiero saber si me está... ¿Qué ve la pantalla? ¿El DUTIC o la pantalla negra? Se ve el DUTIC. El DUTIC. Ya, muy bien. Ya, vamos a entrar al... Yo voy a jalar el sílabo, ¿ya? Los que pueden, y los que están en el DUTIC y lo pueden hacer también, no hay problema. Vamos a hacer la presentación del sílabo. Ustedes saben que esta es una asignatura semestral y es el primer curso de finanzas, luego viene Finanzas 2 y Finanzas Corporativas, más adelante, ¿ya? Tiene un valor de 6 créditos, 4 créditos, perdón, 6 horas a la semana. En el sílabo ustedes van a encontrar, vamos a encontrar el contenido de la asignatura, ¿no? En el capítulo 1 tenemos introducción a las finanzas empresariales, es básicamente en esta parte un 80% teórico, sin embargo, tenemos en algunos temas tópicos vinculados a cálculo financiero, ¿no? Igual que en el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Que ya se vuelve un poco más práctico. En el fondo, la asignatura es bastante práctica, un poco más que la teoría, a excepción de la primera parte, aunque en este módulo virtual estamos diseñando algunas evaluaciones que permitan al estudiante desarrollar los ejercicios y marcar, digamos, la respuesta correcta que seguramente en alternativa se les va a alcanzar, ¿no? En el capítulo 3 tenemos instrumentos de financiamiento. Estos instrumentos de financiamiento están vinculados a lo que es financiamientos del corto y mediano plazo, porque es Finanzas 1. Ya en Finanzas 2 y 3 ya es financiamiento con instrumentos de largo plazo. Por lo tanto, vamos a ver acá lo que son letras en cartera, en descuento, factoring, pagarés, el leasing, lo que es arrendamiento financiero, bonos, fundamentalmente. ¿Ya? Hay que tener presente que el primer parcial es una vez que terminemos el capítulo 2, ¿ya? El capítulo 2 que es el valor del dinero en el tiempo. Luego, ahí es un primer parcial, y ya para el segundo parcial viene instrumentos de financiamiento, que les comenté, de corto o mediano plazo. Luego la administración del capital de trabajo, esos son tópicos bastante prácticos, donde culminamos con el segundo parcial. En este punto hay bastantes temas interesantes, ¿no? Como lo que es el capital de trabajo y todo lo que es vinculado a lo que es la línea de la gestión del efectivo, ¿no? Las necesidades operativas de fondos. Y ahí viene el segundo parcial. En la tercera unidad tenemos las decisiones de inversión de capital, costo de capital, estructura, y viene el tercer parcial, pero previamente se va a mantener el examen sustitutorio, ¿ya? En cuanto a la evaluación, tenemos siempre las dos partes de evaluación, como ustedes saben, la evaluación continua y lo que es la evaluación por exámenes, ¿no? El examen tiene 20% y la evaluación continua 13%, ¿no? Prácticamente en las tres evaluaciones, salvo que en la tercera, la evaluación continua tiene 14%. Ya, en la evaluación continua, vamos a coordinar con usted, delegada,
para ver qué trabajos se están haciendo en otros cursos y colgarnos de una asignatura o donde estén haciendo alguna monografía, algún caso práctico, que seguramente sí por los cursos que llevan, a efectos de que nosotros le hagamos la evaluación financiera a ese caso que estén llevando, de tal manera que hagamos una, ¿cómo se llama? Una investigación formativa transversal con las otras asignaturas, porque esa es la idea, ¿no? La idea no es de que cada profesor haga su propio caso y al final los estudiantes como que se llenan de bastantes actividades. Entonces vamos a aprovechar qué actividades están haciendo en otras asignaturas para poder colgarnos de ella. Este trabajo de evaluación continua tiene bastante participación de los estudiantes, pero para su evaluación van a formar grupos. Entonces, en el transcurso de hoy día, a más mañana, a más tardar ya para el viernes, debemos tener ya la formación de grupos. Ustedes formen los grupos que crean por conveniente, de acuerdo a la afinidad, cercanía que ustedes tienen, con la finalidad de que me comuniquen. Usted, señorita delegada, me va a hacer, yo le voy a hacer llegar una lista de todos los matriculados hasta ahora, porque esta semana más hay matrícula. Entonces, en ese Excel usted me va a colocar en una fila que le indico el número de grupo y el nombre. Y en la lista ahí le va a marcar, pues, todos los que son los integrantes por grupo en esa relación de alumnos, ¿ya? Para poder hacer la división en el DUTIC. En el DUTIC nosotros tenemos que hacer esa discriminación, ¿no? Entonces, Disculpe, de cuántos integrantes va a ser cada grupo? ya, pueden ser 6 estudiantes, ¿ya? Mm, ya, ya. Hasta 6 estudiantes. En la bibliografía básica, en realidad este es un libro que está en la biblioteca, pero dadas las circunstancias, yo les voy a mandar por el DUTIC todas las copias escaneadas de lo que se necesita para la asignatura, ¿ya? Por ejemplo, ya les he colgado ya un control de lectura, que lo vamos a hacer el viernes, ¿ya? De la primera lectura para esta primera parte. Ya está colgada y está disponible en el tema número 1, si no me equivoco, ¿ya? Bueno, eso sería con respecto a la presentación del sílabo. Si tienen alguna pregunta, pueden colocarla primero en el chat, ¿no? En el chat, y luego también puede ser que en manera ordenada pues participen con el micro, ¿no? Como esta es una nueva metodología, a veces, ¿qué sucede en otras clases? Todos quieren participar a la vez, ¿no? Entonces todos levantan el micro y no se, y se produce un desorden. Entonces, si ponemos las preguntas en el chat, yo entro al chat y leo las preguntas y les damos respuesta. Ya, en todo caso, y para poder observar cualquier problema que pueda haber en la comunicación, la delegada pues me prende su micrófono y me observa el inconveniente, ¿ya? Vamos a ver chat si existe alguna pregunta. Ya. Solamente hay una pregunta. Entonces, esta clase, como ustedes pueden ver en la parte superior, hay un rectángulo que dice grabando. Se está grabando y la vamos a colgar el URL en el DUTIC, ¿ya? Para que ustedes puedan entrar directamente a través del internet. Este va a estar colgado en un espacio en el YouTube, ¿ya? Pero yo les voy a colgar el URL. Ya. Otro aspecto que quiero tocar presente es de que
para este tema de aulas virtuales. Señorita, ¿ve la nueva presentación? Señorita Yulitza. ¿Me está escuchando? Eh, no, se lo escucha entrecortado. Ya. Acabo de colocar una nueva diapositiva o una nueva presentación. ¿Se ve por pantalla? Sí. Ya. Yo también les estoy adjuntando esta resolución del Consejo Universitario a través del cual se reglamenta esta nueva metodología para el dictado de clases, ¿ya? Donde de todas maneras es necesario que ustedes sepan ya de cómo es que ahora pues está haciendo el dictado y algunos requisitos que se debe tener presente. Eso se llama lineamientos para la adaptación de la educación no presencial de la universidad, ¿ya? Ahí se dice que se le está dando bastante énfasis al aprendizaje asíncrono. Quiere decir que no es presencial y tampoco es en tiempo real, ¿no? O sea, hoy día estamos haciéndolo en tiempo real y a medida que cuál sea el resultado de la encuesta que les voy a enviar, vamos a darle de repente mayor énfasis o de repente solamente una vez a la semana y los otros 2 días se va a colgar las diapositivas para que prime lo que es el aprendizaje, autoaprendizaje, luego se tomarán evaluaciones a través de cuestionarios o formularios, ¿ya? Pero de todas maneras depende mucho del resultado de la encuesta que se haga, en el sentido de que no todos disponen de repente una cantidad de paquete en Internet, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, están 41 personas aproximadamente, pero de repente este es un curso. Deben estar llevando 5 cursos, pónganse o 4 cursos, y si todos llevaran de manera presencial, virtual, en tiempo real, probablemente no les alcance el paquete de internet, ¿no? Que tengan. Entonces, eso vamos a evaluarlo. Es muy importante también la asistencia aquí, ¿no? Por ejemplo, de los 50 estudiantes, señorita delegada, hay 8, 9 probablemente que están ausentes. Tenemos que ver por qué están ausentes, ¿no? ¿A qué se debe? Trabajo, o no tienen acceso a Internet, o algún aspecto que no le permita asistir, porque en una semana debemos hacer un informe, seguramente que algún profesor ya les ha dicho, quienes no están asistiendo a clase a efectos de que se les programe un nuevo semestre a estos estudiantes en vacaciones, ¿no? Prácticamente en enero, febrero y marzo, con la finalidad de que probablemente para ese entonces ya las clases sean presenciales, pero eso es como quien dice ir en verano a la universidad. No, no todos probablemente deseen eso y de repente es preferible hacer un esfuerzo, ¿ya? Ya, entonces eso ya está colgado en internet. Eh, Igual las diapositivas, todos tienen acceso a estas diapositivas. Si algún estudiante las ha bajado hace como 15 días porque ya estaban las diapositivas, puede, si gusta, puede compararlas. Lo que he hecho es actualizarlas y un poco separarlas de acuerdo al tema de presentación. Por lo demás, es lo mismo, ¿no? Entonces, cada uno puede entrar al DUTIC en su momento, seguro que ya lo ha hecho y ya ha descargado las diapositivas. En estos momentos, ahorita yo estoy descargando las diapositivas de de la primera sesión, ¿no? Las ven, señorita Yulisa, ¿se ve? Perfecto, muy bien. Sí, se ve. Bueno, el curso previo que les ha dado sustento para esta asignatura es matemática financiera.
que ya lo han llevado anteriormente. Se va a utilizar lo fundamental de la matemática financiera y que les va a ayudar para el desarrollo de los diferentes casos que vamos a tener presente, ¿ya? Vamos a ver primero algunas definiciones, temas conceptuales, ¿no? En el libro que que les voy a fotocopiar continuamente o voy a escanear para enviarles, encontramos algunas definiciones que seguramente ustedes van a leer, pero en la experiencia que hemos tenido a través del dictado de esta asignatura, podemos ver pues, que las finanzas es un campo del conocimiento que ve con la gestión de los recursos, ¿no? La gestión de los recursos de una organización, de una empresa o de una persona, ¿ya? Esos recursos pueden ser dinero, pueden ser tangibles o intangibles, y que tienen un común entre ellos. Estos recursos en toda empresa, en toda organización, son escasos, porque de lo contrario, si los tuvieran en exceso, tendrían un costo de capital por el cual estarían pagando. No, estos recursos financieros en toda organización es escaso. Conseguirlos cuesta, porque si no de todo el mundo pediría dinero a los bancos y los bancos no les cobrarían intereses. O todas las empresas pedirían dinero a sus socios y accionistas y estos socios no le exigirían utilidades o dividendos, ¿no? Por lo tanto, son recursos escasos, ¿no? De igual modo, si son existencias, si uno compra demasiada materia prima, demasiada mercadería, pues se van a sobreestoquear, ¿no es cierto? Van a tener demasiada inversión en inventarios. Entonces, todo eso se dice que es escaso. Entonces, la finanza está vinculada a lo que es la gestión de los recursos financieros, recursos de una organización, sean dinero tangible o intangible, ¿no? Como un concepto global de lo que podemos decir con respecto a lo que muchos libros nos dicen, ¿no? Por eso tenemos acá que dice, ¿no? Su definición puede ser tan amplia, compleja, ¿no? Sin embargo, la siguiente puede resumir mucho sus aspectos y su lógica, ¿no? Conjunto de políticas, reglas, acciones orientadas a lograr la obtención y uso eficiente del dinero y sus equivalentes, ¿no? Sean valores, sean acciones, sean tangibles o sean intangibles, ¿no? Sea el dinero hoy día, el dinero en forma electrónica también, porque estamos entrando a una era donde muchas cosas se están digitalizando, se están realizando a través del mercado electrónico. Muchas veces pagamos nuestras cuentas con dinero, pero que no lo hacemos directamente en moneda o en papel, sino a través de transferencias de manera virtual, ¿no? Se dice también que es el arte y la ciencia de administrar dinero, afectan la vida de toda la persona y la organización. Las finanzas se relacionan con el proceso, las instituciones, los mercados y los instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre personas, empresas y gobierno, ¿no? Entonces tenemos acá un poco más de literatura que ustedes deben de ir leyendo, es muy importante. De esta literatura se va a elaborar algunos cuestionarios que vamos a colgar en el DUTIC y van a servir para la evaluación de los estudiantes. Algo que deben tener muy presente todos ustedes es que van a haber bastantes evaluaciones probablemente. Muchos profesores en las demás asignaturas van a tomar evaluaciones mucho más seguido que antes. Y ¿de qué manera? Como ahora se tiene el respaldo, el apoyo del DUTIC, donde se van a colgar las evaluaciones, prácticamente estas pues se van prácticamente a calificar de manera rápida. Entonces va a ser un poco de repente una forma de hacerle el seguimiento al aprendizaje que los estudiantes tienen. Entonces, administren bien su tiempo. En cuanto a mi asignatura de finanzas, es muy importante que lean las diapositivas
Básicamente, yo no voy a inventar ningún otro tema, probablemente que no esté ahí o que yo se los deje para que lo investigue, ¿no? Entonces, en el estudio de las finanzas, continuando ya, tiene que ver mucho con el tiempo, ¿no? Entonces, acá en la siguiente diapositiva tenemos, por ejemplo, el estudio de las finanzas tiene que ver el tiempo, pasado, presente y futuro. Pasado, está vinculado a lo que es el análisis financiero, donde se realiza un diagnóstico financiero, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la fuente? La información que nosotros tenemos acá básicamente son todos los hechos que ya hemos realizado y que se ven plasmados en su mayoría en los estados financieros de las empresas, ¿no? O en los estados financieros o en otras informaciones que vengan del pasado. Estas informaciones, digamos, en muchos casos nos van a decir qué es lo que sucedió, pero que ya no podemos hacer nada para cambiarlo, porque ya pasó el tiempo. Seguramente va a haber muchas decisiones acertadas o muchos errores que hemos cometido. Entonces, ese pasado se va a plasmar, se va a valorar y se va a ver reflejado en la información financiera de la empresa, en la información histórica de la empresa. ¿Ya? Y nos va a servir más que todo como una lección aprendida para poder analizar el presente, ¿no? Esa lección aprendida de qué hemos hecho bien o mal en el pasado y tomar decisiones en el presente. Entonces, ahí viene la administración financiera real de la empresa, tomar decisiones. Y esas decisiones son fundamentales, pero ¿para qué? Para poder pronosticar un futuro, que es lo que realmente es en esencia, donde está la gestión financiera del gerente, del director financiero, ¿no? Poder anteponerse, adelantarse al futuro, que, por ejemplo, hoy día estamos viviendo momentos muy difíciles que no se sabe cómo se va a comportar el mercado. Muchos economistas, muchos analistas financieros hablan en los medios de comunicación el único común denominador que podemos tener presente es de que van a ser muy difíciles. La economía, muchas empresas van a pasar por momentos muy difíciles. Pero ¿qué más? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se viene? Entonces, eso es muy, muy importante, digamos, en lo que es la planeación financiera, por ejemplo. Muchas empresas deben estar realizando su planeamiento en el mediano y largo plazo, corto, mediano y largo plazo, porque se nos vienen momentos bastante difíciles. Hasta ahora solamente estamos recién en una etapa de contención de esta emergencia sanitaria. Es la etapa de contención donde han visto ustedes que el gobierno está prácticamente desembolsando muchos puntos del PBI. Todo ese dinero que se ha acumulado a través del tiempo y que forma parte de nuestro Producto Bruto Interno, prácticamente se está inyectando al mercado. Algunos sectores probablemente se reactiven, se mantengan y puedan sobrevivir, pero otros no lo van a hacer. Entonces, eso va a traer como consecuencia muchos aspectos negativos, ¿no? Desempleo, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los problemas más cercanos que se nos viene en el futuro, ¿no? Por ejemplo, para ustedes que estudian contabilidad, están en cuarto año, esperemos que cuando estén en quinto, ya la economía ya se comience a reactivar, porque hemos pasado por buenos momentos. Sus compañeros de años anteriores deben seguramente contar de que cuando salían de la universidad, muchos ya, en su gran mayoría, salían ya con un trabajo. Entonces, hoy día ya eso no va a ser como antes, ¿no? En fin, para eso el director financiero pues se orienta hacia el futuro a través de un planeamiento, ¿no? Donde vamos a ver los efectos de las decisiones de inversión y de financiamiento. Por ejemplo, muchos van a tener
que ver cómo van a financiar sus operaciones más adelante, su capital de trabajo. Van a vender al contado, van a vender al crédito. Probablemente el mercado se resienta mucho, donde muchas empresas que estaban acostumbradas a vender al contado van a tener que ver mecanismos para otorgar créditos a sus clientes. ¿Cómo va a financiar esos créditos? ¿No? ¿Se va a prestar dinero del banco? ¿Le va a pedir dinero a sus socios? ¿O lo va a financiar con créditos de sus proveedores? Entonces se dan cuenta cómo la línea de inicio a fin de la cadena de abastecimiento tiene un efecto, un costo financiero, porque si su proveedor le va a dar crédito, seguro que le va a cobrar algún interés que no necesariamente se ve reflejado como interés, y puede ser un sobreprecio, o de repente un descuento que antes se lo daba y ya no se lo va a dar, ¿no? Igual, si usted va a dar crédito a un cliente, tiene que evaluar su cartera, a quiénes va a dar crédito, a quiénes no, y si el mercado también justifica dar ese crédito y a qué costo, ¿no? A qué costo va a otorgar ese crédito. Conforme pasa el tiempo, la gestión financiera se vuelve cada vez más compleja y cobra cada día mayor importancia en las decisiones de las empresas y los gobiernos, sobre todo en los que respecta a las decisiones de financiamiento. Algunos especialistas en el tema recomiendan que la plana gerencial debe dedicarse cerca del 50% de su tiempo a evaluar tendencias de la economía. Esto es muy importante, como les dije hace un momento. Gran parte del tiempo del gerente, del director financiero, debe dedicarse prácticamente un 50% de su tiempo para ver las tendencias del mercado. ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Cuáles son el futuro más cercano, próximo en el mercado? ¿Ya? ¿Cómo vamos, señorita, con el audio? ¿Bien? Sí, se le escucha bien. Ya, alguien creo que está con el micrófono prendido. A ver, a sus compañeros, es necesario cuando entren, ya seguramente, como estamos segundo día, ya les han dicho, cuando se entra a clases en el aula, en esta herramienta del Meet, antes de ingresar se cierra la pantalla y el micrófono, ¿ya? ¿Por qué cerramos la pantalla? La pantalla ocupa bastante ancho de la velocidad de comunicación, entonces se volvería muy pesada la comunicación a través del Meet. Y el micro para no interferir, porque a veces entra uno en, ¿cómo se llama?, en clases y está con el micro abierto y no se da cuenta y se está escuchando todo lo que dice, ¿no? Y es a veces un poco anecdótico, pero en fin hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Bueno, sigamos. El ámbito de las finanzas, dependiendo de la unidad económica, se puede considerar, ¿no?, finanzas personales, empresariales, públicas e internacionales. Hasta, fíjese, en el tema personal nosotros vemos las finanzas, ¿no? Nosotros tenemos un presupuesto, un ingreso, un sueldo, sus papás, sus familiares, ¿no? Tienen que ver sus finanzas personales, tienen que ver los gastos corrientes del día a día, la educación de los hijos, de repente el mejoramiento del futuro familiar a través de la adquisición de, ¿no?, en el futuro de algunos bienes, sean muebles o inmuebles. Hasta, fíjese, en temas personales uno debe saber algunos cálculos muy importantes de las finanzas. Y en temas empresariales, hoy día fíjese, hoy día quizás más que nunca, la decisión del ejecutivo financiero es muy importante. Fíjense nomás, seguro muchos de ustedes han escuchado hablar a la ministra de Economía, una persona bastante joven, pero tomando decisiones tan importantes y trascendentales en la economía del país. Pero detrás de ella debe haber un equipo multidisciplinario, un equipo que analiza cada una de estas grandes decisiones que se están tomando, ¿no?, y que están influyendo definitivamente en el país, en las finanzas internacionales y en las finanzas empresariales.
Igual en una empresa, un gerente financiero tiene un equipo y debe tomar decisiones muy importantes, ¿no? Para la empresa. Decisiones muy importantes con respecto a los recursos que la empresa está gestionando. Sobre todo hoy están muy escasos los recursos. Muchas empresas, por el tema de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, que es una lectura que les voy a enviar para la próxima semana, ven puntos como, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos hoy día con una empresa semi paralizada o paralizada? El gobierno da incentivos, pero muchas empresas, de repente, para muchas empresas hubiera sido de repente lo más fácil eh, cerrar la empresa y liquidar a todo su personal. Entonces, pero muchas empresas tienen que ver con lo que es responsabilidad social, mantener los puestos de trabajo, mantener la empresa, ¿no?, en marcha hasta en estos momentos que son un poco o bastante difíciles. Entonces, debemos considerar que en las finanzas hay otros aspectos muy importantes que se deben evaluar, ¿no? Es, en este caso, la responsabilidad social de la empresa, ¿no? A veces recurrir a lo más fácil podría ser de repente lo más rentable en términos económicos, pero va a haber un costo social que tarde o temprano se paga. Tarde o temprano se paga en la sociedad, ¿no? Luego también tenemos las finanzas públicas, ¿no? Todo lo que es vinculado al Estado, transacciones que realizan el Estado en sus inversiones públicas a través de los gobiernos nacional, del gobierno nacional y los gobiernos locales, ¿no? Y regionales. Y las finanzas internacionales también, ¿no? Aspectos como, por ejemplo, colocación de bonos, emisión de bonos a nivel internacional. Por ejemplo, el Perú ha emitido 3.000 millones de dólares en bonos que han sido prácticamente adquiridos de inmediato. Ha sido una buena decisión que ha tomado el gobierno y estos bonos, una vez que han sido emitidos, han sido ya adquiridos prácticamente en días y va a servir como medio de financiamiento para los diversos planes contra la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Por otro lado, las finanzas y la contabilidad están muy ligados entre sí, ¿no? Y guardan una relación muy estrecha. El analista financiero utiliza la información contable para una adecuada toma de decisiones, ¿no? E inclusive el personal externo a la organización, como los bancos, debe tomar decisiones financieras y analiza la contabilidad financiera eh, con la finalidad de tomar sus decisiones de financiamiento, ¿no? ¿De qué manera? Como les comenté hace un momento, el director financiero toma decisiones, pero en base a algo, en base a un histórico, en base a un pasado, ¿no? Entonces, para eso se requiere la información de la contabilidad. Y la contabilidad a través de los últimos años se ha vuelto más precisa y formal en su formulación. Han visto ahora con la nueva entrada en vigencia del nuevo plan contable, donde se exigen la aplicación más precisa de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Y también se observa la aplicación de normas tributarias, aunque algunas normas tributarias no son exactamente compatibles con términos financieros, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un activo fijo que en términos financieros se deprecia más rápido que en términos tributarios, entonces para una evaluación financiera debemos considerar, ¿no?, la verdadera depreciación, ¿no?, o desgaste de un activo fijo, ¿ya? Por otro lado, el analista financiero revisa la información contable para analizar si la gestión
ha sido adecuada o no. ¿Cómo se interpreta esto, no? Se supone que nosotros podemos tomar decisiones hoy día, decisiones financieras, hasta el final del año. Entonces va a llegar al final del año y vamos a analizar esa información contable para ver si ha sido la adecuada o no ha sido la adecuada y tomar los ajustes que sean necesarios, ¿ya? Por eso es muy importante también la información contable, ¿no? Porque nos permite analizar si la gestión ha sido adecuada o no ha sido adecuada. Después, ¿qué tenemos? Sin embargo, los analistas opinan que uno de los principales defectos de la contabilidad como herramienta para la toma de decisiones financieras es que los valores de los activos netos mostrados en los estados financieros no corresponden al valor de mercado o valor recuperable. Por ejemplo, esto es algo muy importante, ¿no? Algo como que les he comentado hace un momento, ¿no? Debemos mostrar en los estados financieros verdaderamente cuál es el valor de los activos, cuál es su valor de mercado, cuál es su valor recuperable a través de ajustes, porque una cosa es el tema tributario y otra cosa es el tema financiero, sino que por todo lo largo del tiempo nos hemos acostumbrado a que la contabilidad solamente ha sido para algo normativo, de cumplimiento, para fines tributarios, ¿no? Sin embargo, el primer fin de la contabilidad es para tomar decisiones, es para la empresa, para que la empresa tome decisiones, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tener datos distorsionados, esta información no nos va a servir, ¿no? Sin embargo, como ustedes ya saben, seguramente, para fines tributarios ya se pueden realizar sus, ¿no?, deducciones, sus agregados correspondientes, ¿no?, a efectos de determinar, en algunos casos, diferencias temporales, ¿no?, o permanentes, para fines tributarios. Las finanzas y la empresa, ¿no? Es el conjunto de actividades relacionadas con la obtención y el uso eficiente del dinero y sus equivalentes a fin de maximizar la rentabilidad. La función básica de las finanzas comprende entonces, bajo esta perspectiva, tres decisiones fundamentales, ¿no?, que la empresa debe tomar: inversión de capital, financiamiento y dividendos, ¿no? Inversión de capital. Por ejemplo, en esta diapositiva, por ejemplo, es básico que va a entrar alguna de las preguntas que le voy a hacer, ¿no? Estas tres decisiones fundamentales, ¿no? Inversión de capital, financiamiento, dividendos. Cuando una empresa inicia sus actividades, ¿no?, debe determinar una inversión de capital. ¿Cuánto de capital se necesita invertir para que la empresa tenga o cuente con todos los recursos necesarios para operar, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos las fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, una vez que nosotros sabemos esa inversión de capital, nosotros vamos a ver el financiamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar? A través de recursos propios, a través de recursos de terceros, ¿no? Si es de recursos propios, seguramente ese dinero se lo vamos a pedir a los socios, a los accionistas, o si es de terceros, vamos a analizar cómo se desenvuelve el mercado, ¿no?, para prestarnos el dinero. Si son empresas pequeñas, medianas, de repente se va a recurrir a los bancos, al sistema financiero. Si son empresas grandes, de repente como Yura, como alguna empresa minera, podrá colocar bonos, al igual que el Perú emite bonos, también las empresas con respaldo financiero pueden emitir bonos, ¿no?, donde las tasas de interés que ellos ofrecen serían más bajas de lo que los bancos les podrían cobrar por un crédito.
Entonces emiten bonos de manera local o inclusive en algunos casos de manera internacional. Y otro aspecto que es muy importante es una política de dividendos, ¿no? Toda empresa, toda empresa debe de tener una política de dividendos, porque de lo contrario, ¿no? En especial, por ejemplo, si cotizan en bolsa, ¿no? Porque ¿por qué invierte una persona en una empresa? Porque un socio coloca su dinero en el capital de una empresa, porque requiere una rentabilidad y esa rentabilidad se paga a través de dividendos. Entonces, es muy importante que las empresas tengan una política de dividendos, ¿no? Entonces, la combinación óptima de las tres maximizará el valor de la empresa para los accionistas, ¿no? Entonces, vemos ahí las finanzas, contempla estas tres decisiones fundamentales en el aspecto de inversión de capital, financiamiento y dividendos. ¿Cómo va hasta ahora el audio? Se escucha bien. Ya, muy bien. Vamos a ver un pequeño alto acá. Vamos a ver. Tenemos 46, ¿sí? 46 estudiantes. Ya. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Primero, a ver, vayan escribiéndolas en el chat y luego vamos a dar respuesta. A ver, escríbanla en su chat. ¿Saben usar el chat, no? Señorita Yulitza. ¿Sí? Sí, hay una pregunta en el chat. A ver. No hay ninguna pregunta. Ah, ya. Ah, una pregunta. No se le escucha bien, doctor. Ya, una pregunta de la, a ver, de Carolina, ¿no es cierto? Carolina. A ver, sí, Ya, Natalia Carolina. ya. Entonces, vamos a responderle, ¿ya? Dice, ¿cuál es el fin de los bonos internacionales? Ya. Una empresa puede colocar bonos en mercados locales o mercados internacionales, ¿no? Entonces, cuando emite una cantidad fuerte en bonos, entonces es necesario colocarla en mercados internacionales para que tenga una más pronta colocación de bonos, donde intervengan muchos otros inversionistas, ¿no? Muchos se protegen, muchos inversionistas se protegen de las fluctuaciones que hay en el mercado a través de la compra de instrumentos de renta fija. Un bono es un bono es un instrumento de renta fija, o sea, paga un interés. Eh, un instrumento de renta variable, por ejemplo, son las acciones de la bolsa, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir renta variable? Que está sujeta a las fluctuaciones de la bolsa, del comportamiento de la acción en el mercado de valores. Entonces, ahí se corre mucho riesgo, porque puede ser que suba o puede ser que baje. Entonces, por ejemplo, en esta coyuntura donde a nivel internacional las bolsas están cayendo, se están yendo al suelo las bolsas. Ustedes han escuchado seguramente las AFPs, ¿sí? Cómo han perdido bastante dinero en marzo y abril, que es donde se ha dado fundamentalmente ya esta pandemia. Entonces, estas bolsas, estas AFPs, por ejemplo, ¿dónde compraban o dónde colocaban sus inversiones? En mercados locales y en mercados internacionales. Entonces, se colocan de manera internacional por la cobertura que va a tener el bono, ¿no? Ahora, y terminando de explicar lo de las AFPs, ¿no? Como una parte, existe una normatividad, porque la AFP no puede invertir todo en una renta variable o en una renta fija o en un fondo mutuo, mixta, ¿no? Entonces hay una normatividad de acuerdo al tipo de cartera, ¿no? A, B, C de la AFP. Eso está vinculado al riesgo, alto riesgo, riesgo conservador y bajo riesgo, ¿no? Entonces, las AFPs, por ejemplo, no han perdido. Los que pierden son los asociados, ¿no? Las personas que colocan sus fondos de pensiones en esa AFP, porque ese es el dinero que se invierte. Entonces, como las bolsas han caído, entonces, por ejemplo, si una empresa una AFP tenía invertido los fondos de pensiones en una empresa, por decir, americana, donde su la acción se cotizaba en $100 y hoy día está en $10, ¿qué quiere decir? Que si hoy día vende ese título, la AFP va a concretar una pérdida, ¿no es cierto? Por cada acción de $100 a $5 perdería 95. ¿Quién perdería? A ver, contésteme por chat. ¿Pierde la AFP? ¿Quién pierde? Exacto, el asociado, ¿no es cierto? Los que han depositado sus fondos en la AFP. Entonces muchos dicen, no, retiremos el 25% de la AFP. De repente parte de ese 25% que los congresistas dicen que se retiren de la AFP, no todo es renta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Renta fija. Es decir, no todos los que van a retirar son los que tienen en el módulo de riesgo bajo, ¿no? También va a querer retirar el que tiene riesgo alto y moderado. Entonces, si se toma esa decisión de un momento a otro, ¿qué va a tener que hacer la AFP? Va a tener que liquidar la inversión, es decir, ir al mercado de valores, vender a $5, recuperar el dinero, porque lo que tiene es el valor, recuperar el dinero y darle el 25% al asociado. ¿Cuánto le va a dar? No le va a dar el 25% de 100, sino el 25% de 5, porque ya se concretó la pérdida. Entonces, ahorita no es momento de vender. Al margen de cómo se maneja las AFPs, del cual discrepo mucho, porque tiene decisiones muy lentas. Ante fluctuaciones en el mercado, uno debe tener decisiones más rápidas, ¿no? Como para comprar, vender en el momento real, pero bueno, como las decisiones son lentas, ya bueno, esta caída del mercado internacional nos ha cogido pues con una baja total. Entonces, ¿qué haría la AFP? Vende a 5 y le devuelve el 25% al asociado. ¿Cuánto es? Nada. Entonces, se debe esperar el rebote, porque todo lo que baja por una coyuntura como la que estamos pasando, tiene que recuperarse. Invertir en la bolsa, desde el punto de vista de las AFPs, es de largo plazo.
Entonces tiene que recuperarse, tiene que rebotar. Probablemente no va a ser esto en 4 meses, ¿no? Probablemente será a principios del próximo año o de repente a fin de año. Tiene que rebotar y tiene que recuperarse. Y en ese momento recién se deben tomar decisiones al respecto. Por eso dice, ¿no? En momentos difíciles hay que tomar las decisiones con calma, no apresuradas, ¿no? Es cierto que la gente necesita su dinero, pero tomar 25% de 100 es una cosa y 25% de 5 es otra cosa. Entonces hay que tenerlo, hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿ya? Entonces por eso ya saben ustedes por qué es necesario pensarlo bien. Ahora, como les dije, no todos tampoco, ¿no? Hay gente que tiene invertido el dinero en un fondo de bajo riesgo. Entonces, ellos sí, por ejemplo, de repente en ese fondo las AFPs normalmente ha colocado el dinero ya no mucho en acciones, sino la mayoría en fondos mutuos o en bonos que no han tenido mucha caída, digamos, o se mantienen en el mercado con una rentabilidad baja. Entonces, ellos sí es diferente, no todos son iguales, ¿no? Entonces, no para todos es igual. ¿Y quiénes están generalmente hoy día en esta parte de riesgo bajo? Generalmente las personas que ya están ya cercanos a su jubilación, ¿no? Porque ya como son gente que se va a retirar, ya pues la misma norma prevé que para ellos deben estar invertidos en fondos de bajo riesgo, ¿no? Porque se imaginan un profesor de nuestra escuela que tenga 75 años y que esté próximo a retirarse y cae su AFP, ya no se va a retirar. Si por él trabajaría hasta los 100 años. Claro que eso no es posible, ¿no? 75 ya es el límite. Bueno, no es mi caso por si acaso. Ya. Sigamos, vamos a seguir, ¿ya? A ver, Yulitza, acabo de poner pantalla grande. ¿Está bien? Sí, Muy bien, ya está. Ahora decimos, ¿no? La decisión de inversión es la más importante de las tres porque se toma para crear valor o riqueza. A veces es ¿qué busca una empresa? Una empresa busca crear valor, ¿no? Busca el lucro, busca crear riqueza. Entonces, por ahí escuché a un profesor que decía, no, en estos tiempos la finanza no busca riqueza, en estos tiempos ya ha cambiado. Lo que se debe buscar es enseñar finanzas para las empresas que buscan el bienestar total de la sociedad, sin importar la creación de valor o de riqueza. Entonces, eso tampoco es verdad, ¿no? Porque si no, nadie pone una empresa. ¿Con, con qué finalidad tenemos o buscamos nosotros mismos en la universidad emprendedores a través de Haku? Buscamos emprendedores porque buscamos empresarios, buscamos estudiantes que de repente a través de su profesión vayan a ser, vayan a ser emprendedores y pongan en práctica su empresa. Empresa que obviamente va a buscar crear valor y riqueza. Sí, hoy día se considera que estas inversiones también deben de tener una responsabilidad social corporativa, por ejemplo, ¿no? Y hasta ahora no he visto ni una tesis, ¿no? Por ejemplo, ese puede ser un tema de tesis, ¿no? La importancia de la responsabilidad social corporativa y su impacto en la creación de valor de las empresas, por ejemplo. Un tema de tesis que ahorita no he visto. Nadie está enfocando su investigación desde ese punto de vista. Entonces, sí es importante, pero también conjuntamente con la creación de valor y riqueza. Por ejemplo, algunas empresas dicen, tengo que despedir gente para asegurar la empresa en marcha y seguir dando trabajo a la gente que se va a quedar. Porque si hoy día no lo hago, no despido a esa gente, mañana, mañana o de acá un mes, 2 meses, 3 meses, voy a tener que cerrar y la empresa ya no dará trabajo a nadie.
¿Se dan cuenta? Entonces son decisiones que a veces son difíciles de tomar, y de evaluar, ¿no? El financista tiene como primera función, entonces, decidir todo lo relacionado con la inversión y el uso de fondos que tiene a su disposición. Invertirá considerando algunas variables como montos, rentabilidad esperada, nivel de riesgo y plazo. Estos aspectos, por ejemplo, muy importante, ¿no? ¿Dónde voy a invertir los fondos que provienen de la empresa? Ustedes saben, ¿no? Las fuentes, ¿dónde están las fuentes y las aplicaciones de fondos? A ver quién me contesta. Fuentes y aplicación de fondos. ¿Nadie? Ya. Solo para contestar una pregunta antes que esta, vi una pregunta en el chat, ¿cómo se compran estos bonos, no? Estos bonos generalmente los compran como son inversiones fuertes, lo puede comprar un inversionista como persona, ¿no? O lo compran generalmente empresas o instituciones. Por ejemplo, lo puede comprar un Juan Pérez, ¿no es cierto? O lo puede comprar a través de paquetes, de repente inversionistas que tienen el dinero, vendieron, se enteraron, por ejemplo, varios millonarios, por ejemplo, que han vendido sus acciones en las empresas de aerolíneas, han vendido antes de la caída de la bolsa de valores todas sus acciones. Y después han comenzado a comprar cuando las acciones han caído al suelo, ¿no? Esa es inversión. Pero otros, una vez que han tenido ese dinero, compran bonos, ¿no? Otros que compran estos bonos son los inversionistas institucionales. A eso se les llama las AFPs, inversionistas institucionales, ¿ya? Entonces, eso quería decirles, ¿ya? Bueno, nadie me ha contestado la pregunta. Se la vamos a dejar para la próxima clase. Ahora vamos a ver. O si no, de repente vemos el chat más luego y encontramos alguna respuesta. Entonces, como les digo, acá se ven montos, rentabilidad esperada, nivel de riesgo y plazo, que son aspectos muy importantes, ¿no? Al invertir en un proyecto, el gerente de finanzas utiliza una serie de herramientas, entre las que se encuentran los sistemas de costeo, presupuestos, la matemática financiera. Sistemas de costeo, por ejemplo, ustedes son expertos en sistemas de costeo. Presupuesto, igual, matemática financiera, ¿no? En este caso, ¿qué partes de la matemática financiera se necesita? Aspectos bastante usados como lo que es el valor presente, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación, capitalizaciones, anualidades, algunos elementos o factores microeconómicos y macroeconómicos de la economía que pueden afectar en la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, un factor muy importante, el tipo de cambio, ¿no? Puede afectar en el financiamiento. Muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, si emiten bonos para el extranjero, van a ser bonos en dólares, ¿cierto? Entonces, un elemento, un factor macroeconómico que puede influir es el tipo de cambio, ¿no? Entonces, esas son situaciones que una empresa tiene que evaluar al momento de tomar una decisión de inversión, ¿no? Decisión de financiamiento es la segunda decisión de importancia de la empresa, en el cual el administrador financiero deberá determinar cuál es la mejor mezcla de financiamiento o estructura de capital, ¿no? La empresa tiene básicamente tres fuentes de financiamiento, un poco recordando lo que a un momento dije, ¿no? Los recursos propios y los recursos, ¿no? De terceros. En este caso, los recursos propios
o autogenerados por la actividad cotidiana. Entonces, ¿dónde están esos recursos propios que se generan por la actividad cotidiana? Pregunta. ¿En qué parte de su estado financiero está? Pregunta. A ver, puede abrir el micro la persona que quiere contestar. ¿Nadie? Ya. También los recursos aportados por los accionistas, como aporte de capital. Los dos son recursos propios, ¿ya? Tanto el autogenerado por la actividad cotidiana, como los aportados por los socios o los accionistas. Y los recursos obtenidos de terceros. Entonces, estos recursos propios autogenerados por la actividad cotidiana, ¿en qué parte de sus estados financieros se encuentra? ¿Nadie? Profesor, ¿Sí? los recursos propios están en el capital porque son aportaciones. Un... Sí, los recursos propios están en el capital, porque son las aportaciones de los socios, ¿no? Pero los que se autogeneran por la actividad, que son propios también, están en el patrimonio. ¿En qué parte del patrimonio? Resultados acumulados podría ser, profesor. Muy bien, en los resultados acumulados. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver que las fuentes de financiamiento, ¿en qué lugar de su estado de situación financiera se encuentra? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Contesten. Derecho, profe. Derecho. ¿Qué se llama ese lado? Pasivo. Pasivo y patrimonio. Muy Sí, bien. profe. Exacto. El pasivo estará determinado por los recursos obtenidos de terceros, ¿cierto? Y el patrimonio por los recursos aportados por los accionistas y los recursos autogenerados por la actividad cotidiana. ¿Se dan cuenta? Entonces, y esa es la respuesta que les pregunté hace un momento. Eso se denomina fuentes de financiamiento o también el origen. Han visto cuando preparan sus estados financieros el flujo, origen y aplicación de fondos, el lado del pasivo y el patrimonio son las fuentes, son los orígenes, fuentes de financiamiento. Y el otro lado son las aplicaciones, donde se aplican esas fuentes. Como todo es por partida doble, si aumenta el capital, ¿no es cierto? ¿Contra qué aumenta el capital? Es un aporte de socio. ¿Contra qué aumenta? Aumenta en el otro lado, esa es su aplicación, ¿no es cierto? Puede ser dinero, será dinero, pero si aporta activos también puede ser, ¿no? Activos. ¿Ya ven? Y si se recurre a fuentes de terceros, igual, ¿qué va a aparecer en su estado financiero? De repente préstamos de instituciones financieras. ¿Dónde se aplica eso? Al otro lado. En primer momento va a estar en efectivo, pero ese efectivo puede trasladarse a existencias o a la compra de activos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un poco el análisis que podemos hacer al respecto, ¿no? Y luego ya yendo a lo que es el tercer decisión, que viene a ser las decisión de distribución de utilidades, ¿no? Tenemos acá la tercera decisión importante de la empresa, ¿no? Es la política de dividendos. Sobre todo en empresas que cotizan en bolsa, es muy importante que tenga una política. Es decir, por ejemplo, unas empresas mineras que cotizan en bolsa. Muchos inversionistas ya saben en qué épocas del año la empresa reparte dividendos. O sea, ya existe una cultura, ¿no? Una política. Entonces, esas acciones dan confianza al inversionista. Entonces, ¿qué hace el inversionista? Pues tiene interés por comprar
Y si tiene interés por comprar y luego las compra, pues vemos que hay demanda, ¿no? Y si existe demanda de de una acción, de una determinada empresa, ¿qué hace el mercado? ¿Que suba o que baje el precio de esa acción? Pregunta, respuesta. Que suba. Que suba, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, al existir una política de dividendos, entonces, ¿qué hace? Le beneficia a la empresa. ¿Por qué? Porque cuando quiera colocar o vender sus acciones, la va a vender a un mejor precio. Entonces, los inversionistas compran acciones, ¿no? Porque existe una política de dividendos y hace que la acción siempre tenga cierto atractivo, ¿no? Al momento de querer revenderla de repente en el mercado, ¿no? La empresa con las utilidades obtenidas tiene dos alternativas tiene, ¿no? Que viene a ser, si las reinvierte, que viene a ser un fondo propio que proviene de sus propias actividades, ¿no es cierto? Entonces, con estas utilidades puede tomar una decisión de reinvertir en la organización con una finalidad, como dice, reinvertir, porque muchos dicen, no me interesa la política de dividendos, no reparto dividendos. ¿Qué vas a hacer con los dividendos entonces? Los voy a tener en caja por si acaso. Cuesta, ¿sí o no? Cuesta porque al no existir una política de dividendos, las acciones no van a tener atractivo, no van a subir, van a bajar más bien, entonces eso cuesta. Entonces, si fuese reinvertir en la organización, debe haber un plan de reinversión, ¿no? Y la otra es, se distribuye entre los accionistas vía dividendos, ¿no? Entonces, muchos, depende de la coyuntura, ¿no? De repente la coyuntura está en crecer y vale la pena esa expectativa de crecer en el mercado. Entonces, se reinvierte en la organización. ¿Para qué? Para tener futuros dividendos, ¿no? Si la empresa reinvierte sus utilidades, eso será beneficioso, pues traerá como consecuencia que en el futuro la empresa pueda obtener mayores utilidades, lo que les acabo de mencionar, y la organización crecerá día a día. Ahora, por otro lado, si la empresa distribuye las utilidades a los accionistas vía dividendos, eso traerá consigo la satisfacción de ellos, lo cual es sumamente importante, pues la razón de la existencia es la razón de la existencia de la empresa, ¿no? Darle una utilidad, un retorno, el retorno esperado de los accionistas, que al final son los que también van a tomar una decisión, ¿no? En este caso, el financista deberá tratar de lograr el equilibrio entre la satisfacción de los accionistas y el incremento de la rentabilidad de la empresa propiamente dicho. Eso en el sentido que muchos accionistas, pues, en su mayoría quieren sus dividendos, ¿no? Entonces, el papel del ejecutivo financiero es entrar a una junta de directorio, a una junta de accionistas y convencer, ¿no? Esta mezcla, este equilibrio que se debe tomar entre repartir dividendos o reinvertir en la empresa, ¿ya? Entonces, vamos a entrar ahora. ¿Qué vemos ahora? ¿La pantalla? Sí, las diapositivas. Preguntas, a ver, vamos haciendo las preguntas. Si tienen preguntas, vamos a colocarlas en el chat. Mientras van colocando sus preguntas en el chat, tenemos he creado dos grupos de WhatsApp. En caso que haya comunicaciones urgentes, creo que a veces uno lee más rápido el WhatsApp que el correo, ¿no? Porque en el correo también tenemos dos grupos, el grupo A
O sea, la sección A y la sección B. Ya vamos a ver el chat. Ya, tenemos una respuesta, una pregunta, dice, ¿cómo repartir dividendos y repartir utilidades? Ya, no, en el fondo es lo mismo. Cuando hay una junta de accionistas, los accionistas determinan, por ejemplo, si han tenido una utilidad de 10 millones de dólares, ellos deciden repartir utilidades de 5 millones pagando dividendos. ¿Por qué? Utilidades, digamos, todo, 5 millones, y dividendo es lo que se va a pagar por cada acción que uno tiene. Por ejemplo, si se paga 5 millones, ¿no es cierto?, en utilidades, y en la empresa existe 5 millones de acciones, por casualidad, digamos lo mismo, ¿a cuánto le tocaría de dividendos? ¿Le tocaría cuánto? A ver, ¿quién me escribe en el chat? Es una pregunta difícil, usen calculadora. Muy bien. Un, un dólar. Dijimos dólares, ¿no? Ya, le tocaría uno, ¿no es cierto? Exacto, uno, es dividendo por acción, ¿no? Entonces, ese, digamos, en el fondo es lo mismo, ¿no? Solo que decimos dividendo ya cuando se va a repartir dividendos totales o dividendo por acción. En este caso, el dividendo por acción es un sol o un dólar que les dije, ¿no? ¿Qué pregunta más? Y ya, nuestra clase es hasta las 10:40, señorita delegada. Hasta las 10:30. 10:30, ya. Vamos a seguir, vamos a tomar una lista ahora. Entonces, voy a pasar la pantalla del Duty al Meet. Me avisa si se ve ya. ¿Se ve? Sí. Ya. La vamos a agrandar. Perfecto. Ya, ustedes seguramente ya están entrando al DUTIC. Es es un aula virtual. Este es el Moodle, se llama. DUTIC es la abreviatura de la Dirección Universitaria de Tecnologías de Información. Por eso se llama DUTIC. Pero en realidad es un aula virtual que utiliza la plataforma del Moodle, que es una plataforma de las muchas que existen, ¿no? Por ejemplo, existe la de Microsoft, existe la del Classroom del Google, que también es muy buena, pero la universidad ha escogido el Moodle, que también es una muy buena plataforma. Solo que en esta plataforma, por ejemplo, le faltan algunas herramientas. Por ejemplo, lo que hemos utilizado hace un momento se llama el Meet. El Meet está en el Google, ¿ya? ¿Alguien ha entrado al Meet a través del correo electrónico? Puede levanten si quieren el micrófono y contestan. ¿Nadie? Ya. A ver, acá hay algunas preguntas más. Dice, profesor, monto mínimo. Mire, el monto mínimo se calcula. Hay un curso que van a llevar más adelante que se llama Mercado de Valores. Ya se lleva en 5.º año.
ahí es muy bonito porque se analiza lo que es todo el mercado de valores y entre ellos está el análisis de la bolsa de valores. Y para este año, por ejemplo, teníamos programado la visita de los amigos de la Bolsa de Valores de Lima y hacer un convenio para hacer simulaciones en la bolsa, en tiempo real, con datos reales de la bolsa de valores, pero en un simulador. Pero lamentablemente todo lo que ha pasado ahora va a ser un poco difícil, pero como ustedes van a llevar mercado de valores el próximo año, creo que sí vamos a ver la recuperación, porque esto era para sus compañeros del quinto año, ¿no? Entonces, el monto mínimo está relacionado a cuál es tu costo, ¿no? Porque en la bolsa se invierte a través de un agente de bolsa, a través de un broker, un agente. Entonces, uno calcula, ¿no? Cuánto me está cobrando de comisión el agente, más mis costos fijos. Entonces, uno calcula, ¿no? Porque si uno dice, quiero una acción, ¿cuánto está? $10, si me va a costar de repente 300 la operación, entonces no es rentable, ¿no? Entonces, en función a eso se calcula la comisión de la gente y los costos fijos de la adquisición de las acciones, ¿no? Ya. ¿Me está escuchando? ¿Me confirma, Yulitza? Sí, sí, lo estoy Ya, en la pantalla tiene la escuchando. pantalla negra, ¿no? Ya. Les pregunté hace un momento si han entrado al 10 y 13, si nos va a alcanzar para la lista, al Meet, a través del correo electrónico. El de la onza. Sí. Sí. ¿Pueden entrar al Meet a través del correo electrónico o han entrado de frente con el enlace que yo les he enviado? Bueno, yo entré con el enlace. Con el enlace. Pero Sí, cuando pero uno entra a su correo, ahora ven mi correo, sí, ya, todos ven mi correo, ¿no? Acá hay 9 puntos, con el cursor estoy señalando. ¿Ven? ajá. Ya. Cuando yo les deje tareas, como ustedes no se van a poder juntar y va a haber grupos, el coordinador del grupo puede programar sus reuniones. Aprieta acá, ¿ve? Y hay un icono que se llama Meet. ¿Lo estoy marcando? Sí, ¿Ve? Aprieta Meet sí, sí. y ahí dice iniciar o unirse a una reunión. Iniciar quiere decir, usted programa una reunión y le pone un nombre y le va a dar un enlace, que es el enlace que yo le he dado. ¿Ya? Y llega el momento y se reúne con todos sus compañeros. Y esta de acá que está abajo es una reunión que ya tengo programada yo, que es con la otra clase, 10 y 40, ¿se da cuenta? Sí. ¿Ya? Vamos a dar solamente un momento, iniciar una reunión, ¿ya? Ahí dice iniciar. Acá usted le puede poner el nombre o simplemente continúa y el sistema le va a dar un código, como es el código de enlace que yo les he enviado, ¿ya? Y con eso ustedes se comunican ese enlace a todos los miembros del grupo y pueden entrar. No tiene costo, solo el costo es, digamos, el uso del internet, ¿no? ¿Ya? Eso lo van a encontrar ustedes, recuerden, en su correo electrónico. En estos puntitos, ahí está todo lo que son las herramientas del Google Suite. Como estamos alineados tienen que entrar con el correo electrónico, porque si no, no pueden, ¿ya? Porque esto es un beneficio que da la Universidad San Agustín, ¿ya? Por ejemplo, acá, yo estoy con mi cuenta de mi correo electrónico de la Universidad San Agustín, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, si tienen alguna duda, la próxima clase me preguntan para que ustedes, seguramente les va a ayudar eso en todos los cursos, porque, ¿cómo se llama? En todos los cursos van a tener que reunirse en grupos y como físicamente no se puede, tiene que ser por internet, ¿no? Y el Meet les va a ayudar. Ya, entonces, entramos otra vez al aula virtual. Estoy colocando la pantalla, la comparto. Entonces yo tengo acá una asistencia. Vamos a ver.
hoy día. Ya está. Vamos a ver. Vamos a tomar la lista y usted me verifica y sus compañeros también ahí me dice ¿cuántos tiene usted en presentes ahorita? 47. Una compañera me escribió por WhatsApp diciéndome que se le acabaron las megas. Ya, no hay problema. Saiko Aroni. No importa, vamos a poner como asistente, ¿ya? Yo voy a ser bastante Ya. flexible acá, pero tenemos que tener asistencia y tenemos que darle uso al aula virtual porque es de preferencia. Mejor un poco difícil va a ser, mejor hagamos el curso ahora, porque postergarlo para después, en la coyuntura no sabemos qué va a pasar en enero, ¿no? ¿Qué tal si no hay? Se van a atrasar un curso en un año, ¿no? Ya bueno, a ver. Mayeli Aguilar. Presente, profesor. Ya. Melian Mary. Presente. Bertín Juan José. Presente, profesor. Beltrán Guadalupe. Presente, profesor. Kaira Yulisa. Presente. Yemira Calla. Presente, profesor. Rodrigo Anthony. Presente. Eder Chambi. Presente, profesor. Brian Charca. Presente. Natalie Deyanira. Presente. Carmen Rosario. No está, ¿no? Carmen Rosario. ¿No está? Presente. Patricia Jocelyn. Presente, profesor. Lisette Colque. Presente, profesor. Nelia Condori. Nelia acaba de abandonar la Ah, videoconferencia. Córdoba Stephanie. Presente, profesor. Diana Cuba. Presente, profesor. Rosmi Flores. Presente, profesor. Yulisa. Yulisa. Natalia. Presente. Presente. Lisette Gutiérrez. Presente. Salmi Gutiérrez. Presente. Clarita Guamaní. Presente, profesor. Angie Emily. ¿No está Angie Emily? No está, ¿no? No. Ya. Jocelyn Leandres. Presente, profesor. Michael Villafuerte. Presente. Ricardo Luna. Presente. Talía Mamani. Presente, profesor. Paola Marce. Presente. Cruzcaya Mercado. Presente, profesor. Marister Mercado. Presente, profesor. Janina Betsy. No está, ¿no? Presente. Ahí ya. Presente. Lisbeth Patiño. Presente. Jaira Peralta. Yenira, profesor. Presente. Yanira, ella. Cintia Polar. No está, ¿no? Lourdes Puma. Tampoco. Ruth Puma.
Presente. Lourdes Puma no está, ¿no? No, Ruth Puma. Valerie Katy Ramírez. Presente, profesor. María de Los Ángeles Rojas. Presente, profesor. Ana Ruelas. Ana Ruelas. Creo que Ana Ruelas hizo cambio de salón. ¿Qué cosa? Creo que se cambió de salón. Ana Ruelas. Ya vamos a poner cambio acá, ya. 15. Flora Saico. Ella es la que se le acabaron las megas. Ya. Ruth Salcedo. Presente, profesor. Lorena Sarabia. Presente, Lorena, presente. José Suárez. José Suárez. José Suri. Presente, profesor. Walter Ticona. Jorge Urrutia. George, profe. George. Presente. Pablo Vázquez. Presente, profesor. Melanie Velázquez. Presente, profesor. Melanie. Alejandro Vilca. Presente, profesor. Presente, profesor. Disculpe, profesor. No sé si a Suárez Cayagua José le haya puesto asistencia. Se salió del Meet y no puede regresar. Ya, ahorita vamos a ver. Catherine, ya la última. Catherine Zabaleta. Está presente. Ya. Azores. ¿Cómo se llama? Sí, Suárez. José Suárez. José Suárez. Creo que estaba acá. Sí. Suárez. Está presente. Sí. Suri Cora también estaba presente. Ya. Y ya. Has tomado nota de la asistencia, ¿no? Los que no. no, Solamente los que no han asistido. Sí. Averíguate cuáles son las circunstancias porque no han asistido. Solo anoté de una. Lourdes Puma. Sí. Lourdes Puma. Solo tengo el de ella. Pero creo que había otras 2 personas más. Sí. Te voy a pasar los otros y te voy para ver cuál es la razón por la que no han asistido ya sus compañeros, para hacer una estadística, ¿ya? Ya. Ya, entonces estoy considerándole acá este control de lectura una leída. Vamos a hacer un control de lectura acá, ¿ya? La próxima clase, denle una leída, por favor. Y ¿qué más? Y para el día viernes les voy a tomar es una encuesta, no es examen, una encuesta, porque deseo saber un mapa de todos ustedes, ¿no? De preferencia vamos a usar estos medios de comunicación, el Meet, y vamos a utilizar la aula virtual, 100% la aula virtual, ¿ya? Entonces vayan navegando en lo que es el aula virtual, ¿ok? Y lo voy a pasar esto lo voy a grabar y lo voy a terminar de grabar y lo voy a pasar, lo voy a colgar, ¿ya? Ya. Ok, entonces ya pueden ir saliendo hasta el día de mañana. No se olviden, mañana nos toca en el mismo horario. Ok, minutos antes estamos probando por si acaso siempre los elementos del Meet. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta por si acaso? No hay preguntas, ¿no?
¿Más preguntas? Creo que no. Profesor, acerca del curso tengo una pregunta. Sí, dime. ¿En todas las clases vamos a hacer así en el Meet? No. ¿Todas las clases? No, porque eso demandaría que todos ustedes tengan demasiada capacidad de internet, ¿no? Y si es por todos los cursos también. Ahora, lo ideal sería que sea así, ¿no? Realmente, que sea así, virtual y en vivo, todas las clases. Pero tenemos un elemento escaso acá. Todos tienen la disponibilidad de internet ilimitado. No, de repente no es cierto. Entonces, No. en algunas ya están colgadas las diapositivas, van a repasar las diapositivas y van a responder algunos cuestionarios, algunas preguntas y las volvemos a repasar las respuestas en un siguiente, ¿no? Entonces, esas son las clases, digamos, son virtuales, pero no son en línea. No son en el momento, son grabadas. ¿Ya? O sea, yo les mando ya las clases grabadas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? El profesor Lourdes Puma escribió en el chat. ¿Qué dice? No estaba presente. Bueno, Ya. resulta que tenía problemas al parecer. Ya, entonces, mándales un WhatsApp a tus compañeros en general para que te hagan saber de repente qué inconveniente han tenido al momento de colgarse al internet, ¿ya? Ya. Ya. Más que todo para saber, quiero saber, tengo inquietud para saber en qué podemos mejorar, ¿no? De repente se puede colgar la clase aparte del aula virtual, de repente por WhatsApp o por alguna otro medio, ¿ya? Pero el Meet es uno de los que más fáciles, pero eso requiere internet. Pero ya grabada la clase también va a ser más fácil para que la puedan, ¿cómo se llama? Descolgar de la aula virtual y la puedan ver como diapositivas, como un video en su computador. ¿Ok? Está bien. Ya, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana.